Buenos días, queridos hermanos, que la paz de Dios esté con todos. Una vez más vamos a buscar la Biblia, vamos a ministrar de la Biblia, leer la palabra y tener la disposición que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a entender lo que leemos. Hoy les voy a compartir algo del libro de Job. El Job, allí en el capítulo 41. Ya buscando su Biblia, Job 41. Dos versículos desde el versículo 10 y 11. Job 41, desde el versículo 10 y 11. Mientras están buscando, muchos no podemos informar sobre la biografía de Job, excepto lo que está revelado ahí en Job. Job, el nombre que para nuestros días llega a tener hasta un significado incierto. Y no aparece mucho el nombre de Job en la Biblia. Solamente hay una mención en Génesis. Allí cuando Jacob entra con toda su familia a Egipto, recordarán la historia bíblica cuando José, gobernador de Egipto, uno de los hijos de Jacob, manda a buscar a su padre. Allí se describe quiénes fueron con Jacob. Y entre los que fueron con Jacob hay un nieto suyo, un nieto de Jacob, de su hijo Isaacar. Uno lleva por nombre Job, que no sería precisamente el Job que menciona este libro, que tiene precisamente el mismo nombre, Job. Los detalles en el estudio de este hermoso libro están refiriendo que Job vivió en el tiempo de los patriarcas, sería contemporáneo a Abraham. De Abraham, cuando buscamos la historia allí en Génesis, en muchas circunstancias, hasta se encontró con alguien que se le conoce como Melquisedec, y dice así, rey de Salem. Algunos estudiosos dicen que Job vivió en esa época y que probablemente también tenía una ciudad o un pequeño reino. Conocimiento que está refrendado allí en los primeros capítulos de este libro Job, que dice que Job era uno de los varones orientales, muy rico. Podemos indagar buscando en compendios, en manuales, escritos de comentarios bíblicos, y no vamos a encontrar mucho más información de Job. Pero lo cierto es así, porque lo dice la palabra de Dios, porque está como uno de los libros de este canon bendito que nosotros entendemos, dirigido por Dios para que podamos tener como una pequeña biblioteca de libros, donde se encierra todo el conocimiento ancestral en cuanto a Dios y su obrar sobre la tierra. Entonces podemos decir, Job existió realmente. Y el hecho que la historia de Job, narrada en todo este libro, y como vamos a ver ahora, la aparición de Dios en un diálogo abierto, directo y sencillo con Job, para poner las cosas en su lugar, nos da la información más que necesaria para decir si Job realmente existió. Y todo el mensaje que Dios transmitió en este libro y en las experiencias personales con Job son de tanta validez para nosotros hoy como cualquier otra porción bíblica. Bueno, dicho todo esto, vamos a leer Job 41, versículos 10 y 11. Dice así la lectura de la palabra de Dios. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Son palabras de Dios. Dios, a partir de el capítulo, si uno va a la Biblia, un poquito más atrás,
capítulo 38, hay un subtítulo que es muy sugestivo y que nos ayuda a entender también la porción que hemos escogido. El subtítulo, que comienza desde el capítulo 38 hasta el final, dice: Jehová convence a Job de su ignorancia. Todo lo referido en el mensaje que se escribe en este hermoso libro está marcando una realidad: que Dios es la misericordia pura, no solamente tiene, es la misericordia por excelencia. Y en esa misericordia trabaja con nosotros. Esa acción de la misericordia de Dios trabajando en nosotros se llama miseraciones. Para entender un poquito más de la misericordia de Dios, está allí en el origen etimológico compuesto por dos palabras: miseria y corazón. En otras palabras, bien entendido, sería tener corazón con la miseria. Por supuesto, la miseria somos nosotros, el ser humano, precisamente por la ignorancia que tenemos acerca de Dios, por la ignorancia acerca de las cosas que deberíamos saberlas, tal vez de una forma más acertada de la que tenemos. No hablo del conocimiento incito que cada ser humano tiene. Cuando decimos conocimiento incito, es todo aquello que nadie nos ha enseñado y que lo traemos desde el nacimiento. A eso hay que reforzarlo con el aprendizaje de la cultura donde hemos nacido y explayarnos y darnos cuenta realmente cuál es la realidad humana que nosotros tenemos o queremos tener. No la realidad que ven los demás, sino la nuestra, la que yo quiero presentar, la que me causa la dicha de vivir, la satisfacción de ser alguien sobre la tierra. Dios nos da una mano, nos enseña, como ya referí al comienzo. En esa infinita misericordia, una palabra sobre la enseñanza y sobre el conocimiento. A Jeremías Dios le reveló que la gloria del hombre es precisamente conocer a Dios. Alábese en esto el que se tiene que alabar, si tiene motivo de alabanza, en conocerme, en entenderme que yo soy Jehová. Por supuesto que hace misericordia. Porque de esta manera Dios, en el lugar que hemos escogido, se presenta delante de Job para aclararle dudas y le dice que Dios, por ser Dios, no tomó nada de ningún ser humano que esté obligado a devolvérselo. Repito, ¿por qué Dios dice aquí en esta porción bíblica que Él no tomó nada de ningún ser humano que esté obligado o que lo obligue a Él a devolvérselo? El versículo que hemos escogido. Y está dado en el capítulo donde se describe en la Biblia un animal desconocido llamado Leviatán. En el capítulo anterior habla de otro animal desconocido, Behemoth. Y según la tradición judía, también existiría un tercer animal llamado Isis o Sis directamente. Este último, Isis o Sis, es un animal que domina los aires. Behemoth domina la tierra. Y este Leviatán domina el mar. Todo el capítulo está dando descripciones de cómo es este Leviatán. En la antigüedad, en la época medieval, la formación religiosa pretendía instalar el miedo al Leviatán, sobre todo en los navegantes. Aquella frase de los romanos, non plus ultra, está enseñando: no vayan más allá de lo conocido porque se van a encontrar con tremendos monstruos marinos que
le van a romper la nave y se los van a devorar a todos. Los mapamundis antiguos, precisamente, marcaban el límite de navegación con ese cartelito, non plus ultra. En la época medieval estoy hablando. Siempre en esa época el conocimiento a la sociedad se brindaba a través de lo religioso. Todo atado a Dios. Al punto tal que hay un despertar en la sociedad que se conoce históricamente como la época del iluminismo, donde el ser humano con su razón pensante comenzó a elaborar teorías y a despertar la ciencia que hoy llega a ser algo común en nosotros. Y uno dice, se va a referir a esos tiempos antiguos que ya no existen. Va a hablar de seres mitológicos. No. Voy a hablar, como siempre hablo, de la Biblia y del conocimiento bíblico. Porque no es el único lugar en la Biblia en la que se refiere a este monstruo, el Leviatán. Saliendo de Job, también encontramos mención en el libro de los Salmos y en Isaías, capítulo 27, donde se menciona al Leviatán, a la serpiente tortuosa, como serpiente veloz. Y luego aparece también esto, y el dragón, y matará al dragón que está en el mar. En el Salmo 74, está diciendo que Dios hirió la cabeza del Leviatán. Algunos hasta llegan a inventar el monstruo de las 7 cabezas. Y no hace mucho está la información de un monstruo que sale en el lago Ness y también en el sur del mundo, acá en nuestra Patagonia, en Bariloche, en el lago Nahuel Huapi. De vez en cuando alguien testifica, he visto a Nahuelito, un ser, un animal mitológico que sale a las profundidades, solo muestra la cabeza y se hunde. Son interpretaciones rebuscadas y nada más. Pero lo cierto es, nuestra Biblia da por sentado, no de Isis, que te dije que podría ser el ser alado que domina el aire, tampoco de Behemoth, sino de Leviatán, que se repite en varios libros de la Biblia. Bueno, en Génesis capítulo 1, cuando vemos al Dios creador, dice, también creó los grandes monstruos marinos. Punto. Que quiera entender, entienda, y el que no. Lo cierto es más allá de lo que la gente cree. Seres mitológicos, seres que no existieron y que sirvieron en un tiempo para sembrar miedo. Bueno, la Biblia está diciendo, Leviatán, del que me refiero y estoy hablando, no todo el mensaje, sino la referencia, y ahora les digo el por qué destacar estas referencias al Leviatán. Ninguno hay tan osado que se atreva a enfrentarlo, dice el capítulo. Y termina diciendo del Leviatán, que es el rey de los soberbios. Interpretaciones, y algunos se le dan por espiritualizar. Y llegan a mencionar, no existe el Leviatán, pero sí existe su espíritu. Y he escuchado ponencias sobre que Dios nos libre del espíritu del Leviatán. En esa tesitura, bueno, no escuché ponencias supuestamente bíblicas que Dios nos libre del espíritu de Behemoth, la mención del capítulo anterior. Pero sí muchos utilizan la figura de este ser, que de alguna manera, si la palabra de Dios lo dice y Dios lo trae aquí para marcar la diferencia en que si el ser humano no conoce toda su creación y de acuerdo a las palabras de Dios no es capaz de enfrentarse a esta criatura que
dice, es el rey del espanto, es el que domina las profundidades del mar. ¿Cómo se van a enfrentar conmigo? ¿Cómo se atreven a desafiarme a mí sin conocerme? Todo el libro de Job, en las palabras de los supuestos consoladores que fueron a darle una mano a Job por la calamidad que tuvo que vivir en su época, de los cuales el mismo Job dice, ustedes son consoladores molestos. ¿Qué conocimiento tienen de Dios que yo no tengo? Y uno puede leer todos los discursos de los tres, y sin remarcar ningún discurso, pero algunos realmente es una cátedra de filosofía en las cuestiones espirituales, pero de conocer íntimamente a Dios, ninguno. Porque lo primero que Job entendió cuando Dios se le apareció, como dice a partir del capítulo 38, es que ni él ni sus amigos realmente conocían a Dios. Y Dios se enojó contra los tres amigos de Job. Y no solamente eran tres amigos, había un cuarto, un tal Eliú, el más joven, que fastidiado por digamos, la perorata, la forma de hablar de esos tres ancianos, supuestos consejeros de Job, Eliú habla con el vigor y con la capacidad de la juventud, y él llega a decir, soy joven, pero sin embargo no puedo callar mi boca y tengo que enseñarte, Job, a pensar quién es Dios. Bueno, contra este último, por ser más joven tal vez, Dios no estaba enojado, pero sí con los tres amigos más ancianos. Y realmente dice, mi ira se ha encendido contra ustedes porque no han hablado de mí lo correcto. Y si Dios toma la figura de ese animal, Leviatán, es porque Job también habló del Leviatán. Así en el capítulo 26 de Job, se refiere Job al Leviatán de la siguiente manera. Primero habla de Dios. El Espíritu de Dios adorna los cielos. Y luego habla de una serpiente que creó la mano de Dios. Serpiente que tiene su función, como cada creación de Dios. Dios no hace las cosas por hacer. Dios, si hace algo, lo hace con un propósito definido. Que no imitemos a los amigos de Job, pretendiendo hablar de Dios sin conocerlo. Cuando tomo la Biblia para leer, que lea, que Dios me dé la gracia para entender, la gracia para contextualizar y saber exactamente qué quiere expresar la palabra que estoy leyendo. Hoy se hace difícil un conocimiento cabal del libro de Job, porque estamos hablando de épocas remotas, lejos en el tiempo y en el espacio. Y si queremos contextualizar, primero tenemos que informarnos de qué tipo de cultura estamos hablando. No es la cultura judía la que se refleja en el libro de Job, porque Job no era judío. Era un varón poderoso y oriental, y no dice qué parte del oriente. Hoy nuestro conocimiento geográfico, podemos decir, al mirar más allá de Europa, cercano oriente, mediano oriente y lejano oriente. Y estamos hablando de regiones, sin identificar naciones. Entonces hay que entender la cultura en donde vivió Job. Pero lo cierto es, se destacó en su cultura, se destacó en su tiempo, porque Dios da testimonio y dice, un varón justo, un hombre temeroso de Dios y muy rico. Al punto tal que el padre del engaño
el padre de la sutileza, Satanás. Podemos decir, el padre de la envidia. Le dio envidia a la forma de vida de Job. Y hace su tarea. La tarea del diablo es acusar a los hermanos, acusar a la gente justa, fastidiar, crear contratiempos, adversidades. Y lo incitó a Dios. Cuando Dios le dice, ¿de dónde viene Satanás? Y he estado recorriendo la tierra. Y le pregunta a Dios, ¿y no has considerado a mi siervo Job, varón justo? Y sabemos la propuesta de Satanás. Y sabemos la calamidad que tuvo que enfrentar Job, perdiéndolo todo hasta su salud. Y encima aguantando a 3 consoladores molestos, que trataban, uno, de justificar la intervención de Dios pagando el pecado. Hasta alguno sugirió, y algo oculto debes tener, Job, porque las cosas malas no vienen porque sí. Algunos describiendo parte del conocimiento propio de la obra de Dios, porque se habla del universo, se habla de la naturaleza. Y uno llegó a mencionarle así en forma indirecta a Job, que era un ignorante total, que era un hombre fútil, un hombre vano. Y llegó a decirle, el hombre vano se hará entendido el día en que el polino de asna nazca hombre. Para un poquito, hermano, ¿qué forma de aconsejar es eso? Por eso Dios hasta llega a decir cuál es la función del asno montés. ¿No entiendes mucho? Está ahí, cuando Dios le hace entender. Parte de la función del asno montés. Habla del pavo real, habla de otros animales, y entre ellos del leviatán. Todo tiene su función. Más allá de que te devanes en pensamientos, agotes tus fuerzas mentales para entender, ¿vive o no vive hoy el leviatán? ¿Existe o no existe en las profundidades? A veces se encuentran muertos en diferentes playas en el mundo, diversos animales que escapan al conocimiento de biología hoy y no entienden cómo semejante ser puede vivir. Hasta de los que conocemos han encontrado calamares gigantes muertos en algunas playas en el mundo. Supuestos peces parecidos a ballenas. Algunos dicen, la ballena más grande que existió, el megalodón. Y algunos han encontrado dientes de ballenas impresionantes. ¿Te asombras? El leviatán tiene dientes tremendos, tiene corazas en su espalda, tiene aliento de fuego y dice, hace hervir las profundidades del mar como un caldero. Por eso dice, no hay nadie tan osado que se enfrente con él. No voy a hablar de tradiciones religiosas en donde en algunas estampitas aparece un supuesto santo con una gran lanza que mata a un dragón. No es el leviatán, porque la descripción que Dios da en este capítulo dice que no lo atraviesa ni lanza, ni tampoco jabalina, ni ninguna clase de espada. Que ninguno lo va a vencer, ningún mortal lo va a vencer o dominar para atarlo como un juguete para su familia. Nos referimos a Isaías 27. Acá está diciendo que Dios vencerá al leviatán y al dragón antiguo que está en el mar. Hay cosas que solo corresponden a Dios. Recuerdo Deuteronomio 29:29, que dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros. Y lo que está revelado acá del leviatán
que es un ser que existe y que Dios lo vencerá en su tiempo y lo dará por comida. Algunos llegan a aventurar esta aseveración peligrosa. Dios finalmente matará a Leviatán y lo va a servir como cena para los justos. Bueno, lo único que rescato de eso es como un pescadito para Dios, porque Dios es muchísimo más grande que cualquier criatura creada. Por eso está diciendo, si no saben qué cosa es el Leviatán, hay una descripción, como todas las aseveraciones sublimes, divinas que Dios da a partir del capítulo 38 de este libro Job. Porque Dios es glorificado cuando se le representa a Él tal cual Dios lo quiere. Dios es ensalzado cuando se predica tal cual Dios lo quiere. En los amigos de Job están tipificados también hoy todos los predicadores que hablan supuestamente con conocimientos de Dios, supuestamente con revelaciones de Dios, y no es tal cosa. A Jeremías Dios le reveló. Si ellos hubieran entrado en lo secreto de mi presencia, hubieran entendido y no estarían robando conocimiento ajeno que supuestamente me representa. Como los amigos de Job. Muchos pretenden restaurar al caído, al enfermo, al pobre, solamente con palabras. Cuando digo solamente con palabras, también quiero significar sin amor. ¿Y el amor? La capacidad de empatía. ¿Dónde está? Mira qué sencillo. Y algo debe tener. Algo habrás hecho. Por eso te pasa lo que te pasa. En líneas generales, sabemos que el pecado no solamente atrofia el entendimiento, me separa de Dios y me hace ser me hace creer que soy único, que nadie más piensa mejor que yo, que nadie más tiene la razón mejor que yo, que nadie más es importante mejor que yo. Eso se llama, como dice acá, soberbia. Este animal, Leviatán, es el rey de los soberbios, pero no genera espíritu de soberbia. La soberbia no es de Dios. La soberbia también hizo que un ángel perfecto, creado en hermosura, perfecto, creado también en inteligencia, la soberbia, de mano de la ambición, transformó a un querubín con funciones especiales en el más terrible de los personajes espirituales que hoy conocemos. Y estoy hablando de Satanás, que según la porción bíblica que escoja, lo caracterizo también como el dragón antiguo que está en el mar. Simbolismo, el mar de la gente. El dragón antiguo de Satanás. Que también la Biblia en Apocalipsis dice la serpiente antigua, haciendo referencia a la serpiente del Edén. Y el parecido de este Leviatán, como serpiente veloz, serpiente tortuosa. El parecido en lo simbólico. Pero la realidad es, si vamos a hablar de cosas, una cosa es el diablo, otra cosa es este animal Leviatán. Y ninguno, ni juntos,
superan a Dios. No le llegan ni a los tobillos. Porque el mal, cuando arremete contra la creación de Dios, solo logra dañarle los tobillos. Cuando Dios impele su fuerza, quien quiera que sea, que se alía con Dios y está con Dios, siempre va a herir la cabeza del enemigo. En algunos casos, como David, le cortó la cabeza al enemigo del pueblo de Israel llamado Goliat. No solamente lo venció, no solamente le hirió la cabeza. Ese fue el comienzo. Cuando Goliat cayó, David corrió, tomó la misma espada de Goliat y le cortó la cabeza. Así es el Hijo de Dios. No es que no va a enfrentar problemas y calamidades. Los enfrentamos porque el Espíritu de Dios, que es superior, como dice esta porción bíblica, y si está en nosotros, eso superior siempre vence la oposición, que siempre es lo menor. Aún desde la primera promesa de redención, hablando que la simiente de la mujer va a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente, que solamente logrará herir el calcañar. Si no conoces a Dios, hacete un favor, no hables de Dios. Líbrate de mayor condenación. La amonestación de Santiago, hermanos, no nos hagamos maestros, sabiendo que vamos a recibir mayor condenación. No puedo enfrentar el juicio de Dios después de la vida, porque la Biblia dice, el ABC de la doctrina bíblica, la doctrina del juicio de Dios, que después de la muerte, todo ser viviente enfrenta el juicio de Dios. Algunos, juicios para recompensa solamente. Estoy hablando de los redimidos. Pero otros, un juicio total, que incluye hasta cada palabra ociosa que se habla. Va a responder del por qué lo habló. Entonces Dios nos dé capacidad para estar dentro de lo que sería el mover de su bendita gracia que trae misericordia, amor y poder de Dios. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Es palabra de Dios, mismísima palabra de Dios. Pero para entender cabalmente esto, bendita palabra de Dios que nos enseña en este libro, tan difícil de entender. Los capítulos finales, las últimas palabras de Job, de su vida, y las últimas palabras de enseñanza de Dios a Job. Dios le dio la gracia para entender, sabiduría que se puede aplicar con el corazón. Dios le ha dado el conocimiento más que necesario para que sea inteligente en la concepción de las enseñanzas del santo, bendito y glorioso Espíritu de Dios. Así como Él lo manifestó, su Espíritu adorna los cielos. Su Espíritu hoy está con nosotros. Ese Espíritu que claramente nos está marcando en la Biblia es quien nos guía a la verdad que Dios ha dejado revelada. Ese Espíritu que nos da el conocimiento cabal para entender lo que Dios espera que entendamos. Y si quieres, la última referencia del Leviatán en la Biblia, vamos a ir a Amós, que está diciendo si el ser humano se escapa de Dios, puede subir a las estrellas. De ahí Dios dice, te buscaré y te haré entender. Si quiero huir de Dios para no saber nada de Él y meterme en las profundidades del mar, mira que dice Amós, de parte de Dios. Allí voy a mandar a la serpiente que te muerda. Referencia al Leviatán.
Dios tiene todo bajo su absoluto control. Y si hubiera algo loco en Dios, según dice el apóstol Pablo en Romanos, eso supuestamente loco de Dios es más sabio que toda la sabiduría de la humanidad junta. Entonces, bien nos vale en la vida saber el propósito por la cual vivimos, pero el propósito que Dios tiene en su corazón, por lo cual ha permitido, permite y sostiene nuestra vida. ¿Qué propósito? ¿Para qué Dios se ufana o trabaja para que yo tenga vida? Depende de las circunstancias que viva, porque le pasó a Job. Job llega a decir en uno de sus discursos, ¿para qué se le da la vida al hombre que no tiene sabiduría? ¿Para que sufra solamente? Lo que el conocimiento de Job dictó en ese momento, pero no es lo que Dios le aceptó, porque le marca claramente acerca del avestruz en estos capítulos donde Dios le responde no solamente a Job, sino a la humanidad en general. ¿Qué será el conocimiento exacto? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real y también al avestruz? ¿Por qué le privó Dios de inteligencia? Que pone huevos en cualquier lugar y se olvida que hasta su propio pie lo puede romper. Dios creó el ser humano, como dice el Salmo 8, como corona de su creación. Ha puesto dignidad, ha puesto honra. Y si realmente hay algo de Dios, aunque sea el sentir de buscarle dentro tuyo, y Dios te dará la gracia necesaria para que entiendas las cosas como deben ser entendidas. Por eso se tomó el trabajo de hablar con Job y responder de cada intervención, tanto de él como de sus amigos, que no tenían mayor conocimiento de Dios y mayor conocimiento de la cultura de su tiempo, que Job, todos eran iguales, pero Job no pecó. Había que ajustar detalles y Dios se lo hace entender al punto tal que parte de las palabras finales de este libro, Job llega a decir, de a oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo te voy a preguntar. Necesito aprender, tú me responderás. Por supuesto que sí. A Dios le gusta enseñarnos. Una de las promesas de Dios en el Nuevo Testamento y de este nuevo pacto, de esta era y de este tiempo profético, tiempo de salvación, tiempo de gloria, tiempo de ministración directas de Dios al que con sinceridad le busca. Dice, su Santo Espíritu nos enseñará al punto tal que casi ni tenemos necesidad que alguno extra nos enseñe de Dios. Pero es importante honrar la palabra y honrar a los siervos que nos ministran la palabra de Dios. Pero voy a esto, en todos el Espíritu de Dios potencia la capacidad para entender lo de Dios, para saber a ciencia cierta qué es mi porción de gloria, mi porción bendita de gracia que Dios me ha señalado, no solamente para ser entendidos, sino para que pueda ser fiel representante suyo. Mi ira se ha encendido, le dijo Dios a uno de los amigos de Job. Y a menos que Job esté intercediendo por ustedes, no va más la vida. Y vaya que Dios, cuando advierte, te dice qué hacer para subsanar el error. La costumbre de la época de Job, de los patriarcas, presentar sacrificios a Dios, hacer un holocausto, lo hizo Abraham, presentar un cordero delante de Dios, aunque Dios le dio la orden de hacer el sacrificio
y le dijo, no lleves cordero, yo te voy a indicar qué vas a sacrificar en el altar. Y cuando Abraham fue con su pequeño hijo, la pregunta de su hijo, llevamos la leña, llevamos para hacer el fuego, pero ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Y la respuesta del patriarca Abraham, Dios se proveerá para el holocausto. Y el detalle en ese relato dice, desde entonces se menciona esta siguiente frase, en el monte de Dios será provisto. Frase que deberíamos saber y usar. Porque si Dios te llama a que le brindes algo como ofrenda o sacrificio, que todavía lo sigue exigiendo, hay que saber qué clase de ofrenda y qué tipo de sacrificio. Pero deberíamos saber que Dios se va a proveer lo que yo necesito para que le rinda el culto que me está pidiendo. Lo que dijo Abraham. Bueno, llegaron al lugar. Ahí está, Abraham preparó todo, puso la leña y para sorpresa de su hijo, el muchachito, su padre lo comenzó a atar para que no se escape. Lo puso sobre el altar para sacrificarlo. Había que degollar al cordero. En este caso tenía que degollar a su hijo y prender el fuego. Y cuando Abraham alza su mano sin entender mucho, pero con el corazón dispuesto a corresponder al pedido de Dios, alzó su mano con el cuchillo para asesinar al muchacho y Dios le dijo, alto, no lo hagas. No lo hagas. Sé que tu corazón es fiel. Y dice la Biblia, Abraham alzó sus ojos y había allí cerca, enredado en las ramas, un animal para el sacrificio. No sé la reacción de su pequeño hijo, pero sí la Biblia dice que con gusto Abraham hizo el sacrificio. ¿Qué te ha dado Dios? Todo. ¿Qué te dará Dios? Todo lo que precises. Si hay un corazón dispuesto a honrarle y a glorificarle. Búsquense no un cordero, 7 corderos, 7 animales. Entonces Job va a orar y yo les voy a perdonar. No dice el registro bíblico estas palabras que te voy a mencionar. Pero los 3 amigos de Job entendieron. Si vamos a hablar algo de Dios, que sea realmente lo que represente a Dios. Eso necesitamos hoy. Tienes, no sé, me quedo corto con la expresión. Millones y millones de mensajes, estudios en Internet. En la plataforma que busques. ¿Pero será que realmente representan a Dios? ¿O confunden a la gente? La confusión no es negocio de Dios. La confusión es campo de acción del adversario, de Satanás, del diablo, del angustiador, del acusador de los hermanos. ¿Recibiste palabra que en lugar de producir vida te trajo confusión? ¿Que en lugar de levantarte te hunde? No es de Dios. ¿En lugar de unirte te separa? No es de Dios. Hay gente que no conoce ni lo elemental básico de la doctrina bíblica. Y no hablo de teología, hablo de doctrina bíblica, porque la teología es otro tema que otro día me voy a referir. Pero al menos conoce tu Biblia, conoce palabra de Dios. ¿Cuántas veces la leíste? Al menos que sea la mitad de las veces de los años de vida que tienes. Vamos a darle la chance de que hasta que aprendiste a leer y a pensar, se te pasó la mitad de la vida. Por lo menos, cantidad de veces leídas de la Escritura, años que tienes en vida. Para entender algo de lo que dice Dios y quedó registrado en su libro santo, que es la Biblia. Por ahí alguno tiene la costumbre de abrir la Biblia y donde cayó el dedo,
leer y creer que eso es palabra de Dios. No es recomendable. Siempre les menciono a los hermanos lo siguiente. Había un fulano que le gustaba abrir la Biblia y donde el dedo señalaba, ahí leía. Y por ahí hace eso para a ver qué era lo que Dios tenía para decirle en el momento. Y cayó el dedo en porciones que no le gustaban. Y finalmente, a la tercera vez que hizo lo mismo, porque los versículos que leía no le gustaban, cae en la porción donde refiere que Judas, abrumado por lo que había hecho, se ahorcó, murió. Y al morir, dice, sus entrañas se desparramaron. No. Me voy a dar la última chance a ver qué me dice esta vez. Y abrió otra vez su Biblia con el dedito que señaló una porción que decía tales palabras. Ve y haz tú lo mismo. Y llegó a decir, no, creo que no es la forma en que Dios tiene para hablar. Busca el método que quieras, pero lee la palabra de Dios. Busca los comentarios bíblicos que quieras. Trata de entender la palabra de Dios. Búscate las versiones habidas y por haber que hay de la Biblia, de tal o cual casa editora, de tal o cual secta o religión. Pero trata de entender qué se expresa y qué es el mensaje que Dios tiene para darme en esta porción bíblica. Yo sé que te va a quedar de este mensaje, no la estructura y la función del Leviatán, sino la visión de esos dos versículos que te mencioné. Si no conoces y no puedes estar en pie delante de este animal, menos delante de Dios, y pretender que Dios te tiene que rendir cuenta o que está obligado a devolverte lo que vos perdiste por falta de inteligencia o sabiduría. ¿Quién me ha dado primero para que yo restituya? Mío es todo lo que se conoce como creación. Eso dice Dios. Todo en la absoluta y soberana voluntad de Dios existe y funciona. La Biblia habla no solamente que su espíritu adornó los cielos, dice Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y dale la interpretación que quieras, porque muchos se la dan de los universos, de la vida extraterrestre y y se pierden. Dios creó todo. Y dice la Biblia, creó la tierra. La estructura de la tierra la creó Él. Está diciendo la seguridad, los escudos de la tierra están en las manos de Dios. Y hay un camino que de esta tierra te lleva directamente al cielo de Dios, porque habla de cielos. No habla de universos paralelos, está hablando de cielos. Y el último cielo, el tercer cielo, asiento de la ciudad de Dios, de la gloria de Dios. Aunque proféticamente entendemos que esa ciudad descenderá en un tiempo profético aquí en la tierra. Es otro tema que después vamos a hablar. Tu vida necesita de Dios. Yo necesito de Dios. Todos necesitamos de Dios. Y más allá de lo que Pablo menciona, que inescrutables y maravillosos e insondables es el conocimiento de Dios, lo que Dios quiere que vos y yo sepamos ya está revelado. Y ha dado de su espíritu, que en la boca de Jesús, en el Evangelio de San Juan dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Cada vez que abras tu boca en el afán de compartir algo de Dios, comparte lo que Dios te ha revelado, lo que Dios puso en tu corazón, y entonces estás compartiendo vida, estás compartiendo gloria, estás compartiendo unción, estás compartiendo semillas de fe que producen milagros, y comparte toda clase de obra buena que Dios hoy está dispuesto a seguir derramando sobre nuestras vidas. Su espíritu no solamente adorna los cielos en las palabras del patriarca Job, su espíritu está en nosotros. Pero algunos no lo ven, no lo conocen
y tampoco lo pueden recibir. No es tu caso si has abierto tu corazón para recibir por fe, primero, el perdón de sus pecados, segundo, la reconciliación con Dios y tercero, el bendito llenamiento o unción de Dios para servir. Termino con esto. La Biblia señala al ejemplo o paradigma de nuestra vida y fe. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Ejemplo digno de vivir para compartir lo de Dios. No entendemos muchas cosas que nos suceden en la vida, como pretendemos conocer a los demás. Termino con esta experiencia. En cierta ocasión apareció por Banfield, en la congregación donde estoy presidiendo por bendita gracia del Señor, alguien que hablaba muy lindo de las cosas de Dios. Cuando lo conocimos un poco, dijo que era profeta. En ese tiempo Dios me había preparado también una oportunidad de ministrar de él en Europa. Y cuando yo hice este viaje, que duró un mes, quedó a cargo de la congregación, mi señora y el grupo de hermanos que colaboraban. Y también que de vez en cuando me prometió colaborar con algunos mensajes. Cuando yo volví de ese viaje, el supuesto profeta no estaba más, había desaparecido. Los hermanos me compartieron de actitudes de este hombre, caprichos y alguna revelación antojadiza de la escritura, al cual le llamaron la atención y desapareció. Gloria a Dios, que Dios siempre cuida a los suyos. Y tuve la oportunidad de encontrarlo mientras andaba caminando por el barrio visitando a algunos hermanos. Lo encontré. Y le digo, vení, vamos a charlar un poquito. Si querés, compartimos algo. No sabía cómo escaparse. Y llego a decirle, bueno, ¿qué te parece? Comemos una porción de pizza por acá y charlamos. Y por ese lado, por las porciones de pizza, enganchó. Estábamos hablando y le digo, ¿qué pasó ese tiempo que me ausenté de la iglesia? Desaparecí. Y me dio sus razones, mechadito con sus interpretaciones de la Biblia. Nada que ver con lo que me dice. Me dice, porque todos los hombres que visten túnicas son hijos del diablo. Le digo, ¿no estés tan seguro de eso? Sí, con conocimiento le hablo. Decime entonces, ya que supuestamente tienes conocimiento, ¿y Jesús qué era? ¿Cómo se vestía Jesús? Y se quedó con los ojos abiertos un rato largo meditando. Y yo le agrego, porque no tenía pantalones, tampoco tenía un saco y una corbata ajustada a su camisa. Vestía túnicas. ¿Cómo encaja eso con tu conocimiento que me terminas de decir? Que todos los que visten túnicas y vestidos son del diablo. No me supo qué decir. Cerró la boca. Lo vi una vez más. También un poco lejos de la iglesia, visitando a alguien que venía. Y mi sorpresa, cuando llego a ese hogar, él estaba dentro de esa casa. Le digo, ¿qué haces acá? No, me invitaron. Le digo, mira, qué raro. No te conoce. ¿Y cómo es que te invita si no te conoce? Te prohíbo que visites esta casa. Usted no me puede prohibir nada. Además, usted, y no sé qué quiso decir de mí, pero antes que hablara, hice esa oración tan sencilla, tan directa delante de Dios. Cúbreme con tu sangre, Señor. Así, esa oración como suena. Lo voy a acompañar a usted a la parada, ya que se va. Porque yo no tenía nada que hacer.
en esa casa, porque la dueña de la casa lo había invitado porque quería oír de Dios. Me acompaña a la parada, me dice el supuesto profeta. Siempre me doy cuenta de la forma de pensar de los demás. Veo lo que tienen en su interior. Pero cuando lo veo a usted, veo un manto rojo. No sé de qué está cubierto. Y se fue enojado. ¿Recuerda lo que le pedí al Señor? Cúbreme con tu sangre. El mal siempre gana terreno, pero también lo pierde. Solo cuando está Jesús. Porque Dios te ha dado por fe todo lugar que pisa la planta de tu pie cuando estás en servicio, cuando le honras. No necesitas robar nada para servir al Señor. No necesitas apoderarte de propiedades ajenas, supuestamente, para ministrarlos de Dios. Porque conozco el tema que te hablo. No es la apariencia, es la realidad, lo que Dios quiere ver en cada uno de sus hijos. Por eso se le apareció a Job. El cielo ha dado testimonio de Job. La Biblia testifica hoy que era un hombre justo. Pero como ser humano siempre estamos limitados, no solamente en el tiempo y en el espacio, también estamos limitados en nuestro conocimiento. Nuestra mente no es infinita, todo lo contrario, es finita. Poco alcance. La mente infinita es la de Dios. Y si yo sé cómo reconoció Job, mira, realmente no sé nada como debería saber Dios. Te voy a preguntar, respóndeme a Dios. ¿O no dice Dios en la Biblia, revelado en Jeremías? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Esa es la invitación de Jesús. Accedamos a esa invitación de Jesús, de su Padre Dios y del Espíritu Santo. Oramos para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el hecho bendito y sublime de tu amor reflejado así en la vida de Jesús y por Jesús a través de nosotros también. Líbranos de emular a estos consoladores molestos que tuvieron una charla bastante dura contigo. Por supuesto que tú les diste nueva oportunidad, pero líbranos de compartir algo tuyo sin amor. Líbranos de compartir algo tuyo como superior a los demás. No es el espíritu del Evangelio. La Biblia nos dice, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Y si nos das bendita gracia para conocer algo de ti, para saber a ciencia cierta que de tu amor tomamos todo, que de tu plenitud tenemos todo lo que necesitamos. Bendícenos para conocerte, en ese conocimiento para amarte. Bendícenos para servirte como esperas ser servido. Dios mío, mira cada corazón. Yo no sé las circunstancias que cada uno vive. No sé el lugar donde recurren para buscar ayuda. Que seas tú ese bendito lugar, porque de tu presencia viene realmente la respuesta justa. De tu presencia viene la capacidad de recibir ese milagro y la capacidad de ver cómo tu mano bendita, tu mano creadora transforma ese estado de necesidad a una herramienta de servicio, una herramienta de gratitud, una herramienta que te alaba. Padre, ayúdanos a conocerte y amarte con todo nuestro corazón. Humildemente lo pedimos. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.